Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 21 Roswell's Proving comentario. Te asusté, ¿verdad, Subaru? Beatrice siempre se pone así cuando ve a Puck, dijo Emilia con una sonrisa traviesa, acercándose a Subaru, que seguía en estado de shock. Debe ser duro para ti vivir en esta casa, Lia, exclamó Subaru, visiblemente impresionado. Emilia, que estaba cerca, miró con curiosidad el asiento de Subaru. Pero me sorprende bastante que estés sentado aquí. Al oír esto, el corazón de Subaru dio un vuelco. ¿Me habrá engañado esa Loli? Estaba a punto de preguntarle a Emilia, pero Roswell, el dueño de la casa disfrazado de payaso, la interrumpió. Oh, Dios mío, este asiento. Roswell dijo con su característico tono melodioso. Beatrice normalmente nunca deja que nadie se siente aquí, pero ya que te dejó, siéntete cómodo y siéntate. Al ver al payaso exagerado, su casa se reía tanto que se doblaba de la risa. ¿Este tipo habla en serio? ¿De verdad puede ser un comediante profesional? Aunque Subaru también tenía ganas de reír, mantuvo la cortesía básica e hizo una leve reverencia. Encantada de conocerle, Roswell-sama. Me llamo Subaru Natsuki. Roswell devolvió la reverencia con una postura igualmente elegante. Oh, vaya, no hace falta que añadas Sama, ya he oído que salvaste a Emilia, así que sé bastante sobre ti, solo llámame Roswell, mi nombre completo es Roswell L. Matters. Antes de que Subaru pudiera responder, Roswell agitó la mano dramáticamente. Ahora bien todos, por favor, empiecen a disfrutar del desayuno. Todos tomaron asiento a la señal de Roswell y comenzaron a disfrutar del delicioso desayuno. Está realmente delicioso. Subaru saboreaba con atención la ensalada y la sopa espesa que tenía delante. Aunque sus movimientos no eran elegantes, mantenía las normas básicas de etiqueta en la mesa. Jeje. ¿Verdad? Roswell movió la cabeza con orgullo. La comida de Rem es deliciosa y económica a la vez. Subaru miró a Rem, que estaba de pie a su lado, y vio cómo la criada de pelo azul le hacía un gesto sutil levantando el dedo índice y el meñique. Aunque no comprendió del todo el significado del gesto, Subaru supuso que probablemente era similar a una V de victoria. En ese preciso instante, Roswell cambió de tema y formuló una pregunta que hizo temblar a Subaru entonces. Me pregunto si Tsukasa-san también puede saborear esta deliciosa comida. El corazón de Subaru dio un vuelco, e instintivamente miró a Emilia de reojo. Emilia también mostró una expresión de sorpresa. Claramente, solo ellos dos lo sabían. Parece que se enteró mediante vigilancia o magia. Pero es comprensible. Es normal tomar precauciones cuando un extraño tan poderoso aparece de repente en la mansión. La mirada de Subaru se desvió sutilmente hacia el asiento vacío a su izquierda. En un lugar invisible para la gente común, su casa descansaba tranquilamente con las piernas apoyadas en la mesa del comedor. La pregunta de Roswell no le sorprendió en absoluto, pues hacía tiempo que había detectado la presencia de vigilancia. Sintiendo la mirada de Subaru, su casa respondió con pereza: aunque no puedo saborearla, la comida de Rem es realmente apetitosa. Pero si tuviera que decir algo, la sopa de verduras con crema de Ran también está bastante buena. Al oír esto, Subaru sintió un alivio inmediato. Dado que a Tsukasa no le importaba quedar al descubierto, significaba que tenía absoluta confianza en su fuerza. Así que se recompuso y transmitió la evaluación de Tsukasa palabra por palabra. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Rem tembló ligeramente al oír esas palabras, y Ran no pudo evitar dirigir su mirada hacia Subaru. Beatrice, que al principio estaba confundida, lo entendió tras la explicación de Puck. ¿Que el espíritu de un simple idiota pueda hacerle frente a Reinar? Imposible. No es un espíritu, replicó Subaru de inmediato. A diferencia de las reacciones de los demás, Roswell entrecerró ligeramente los ojos durante la comida, leyendo entre líneas la respuesta de Tsukasa. Sabía que me estabas mirando, pero no me importa en absoluto. Esta arrogancia confirmaba la fuerza del otro bando. Al menos, se podía confirmar que aquella misteriosa presencia no era un enemigo. En ese momento, Subaru miró con curiosidad a los gemelos que estaban a su lado. Ram y Rem deberían tener habilidades similares, ¿no? ¿O es que la hermana mayor es más hábil? Rem respondió sin dudarlo: sí, invitado.
Rem limpia mejor, Rem cocina mejor y Rem también lava mejor. Veo. Subaru le sonrió a Ram. Pero creo que Ram debe ser tan buena como Rem. Tras escuchar a Subaru y a Tsukasa afirmar lo que sentía por su hermana mayor, incluso Rem no pudo evitar mirar hacia otro lado. Emilia le dio una palmadita suave en la mano. Subaru, concéntrate primero en disfrutar del desayuno. Al recordarle la norma, Subaru recordó que no debía hablar mucho durante las comidas y rápidamente guardó silencio para seguir comiendo. Cuando el desayuno estaba a punto de terminar, Subaru dejó los cubiertos y miró con curiosidad hacia la cabecera de la mesa del comedor. Rosual, esta mansión es enorme. Si Ram y Rem se encargaran de ella, y mucho menos de garantizar la calidad, con solo hacer la limpieza diaria ya estarían agotados, ¿no crees? Ante esta pregunta, Rosual guardó silencio, juntando las manos sobre la mesa. La sonrisa exagerada de su rostro se desvaneció notablemente y su tono se tornó serio. Eres una persona verdaderamente increíble. Llegar a la mansión del Margrave Matters en el reino de Lugúnica, sin saber lo que sucedió aquí, despierta la curiosidad. ¿Cómo lograste pasar la inspección de entrada al reino? Subaru parpadeó juguetonamente. ¿Inspección de entrada? Probablemente porque soy tan lindo que los guardias me dejaron pasar. Subaru. Emilia rápidamente tiró de su manga, con los ojos llenos de preocupación. No deberías bromear con esas cosas. Lo sé, dijo Subaru, dándole una palmadita tranquilizadora en la mano a Emilia. Pero la verdad es que no sé cómo he llegado hasta aquí. Desde el momento en que Subaru hizo la pregunta, la mirada de Rosual no se apartó de ella. Volvió a hablar, con un tono inquisitivo. Entonces, ¿Tsukasa-san sabe el motivo? Subaru estaba a punto de darse la vuelta y preguntar cuando la voz perezosa pero arrogante de Tsukasa resonó en su mente. Dile que entré a la fuerza. Al escuchar la respuesta arrogante y desinhibida de Tsukasa en su mente, Subaru se sonrojó al instante. Si repetía esas palabras textualmente, no solo parecería demasiado grosera, sino que también podría provocar un conflicto innecesario. Mientras ella vacilaba, Rosual pareció comprender sus preocupaciones, y su característica sonrisa exagerada reapareció en su rostro. Está bien, Subaru, puedes hablar con libertad aquí. Después de todo, nadie aquí presente es un extraño. Subaru tragó saliva, eligiendo cuidadosamente sus palabras, tratando de transmitir la actitud de Tsukasa sin perder la cortesía. Tsukasa dijo: ¿qué importa si entré a la fuerza o simplemente caminando? Al menos ahora estoy aquí. Suavizó deliberadamente el tono tajante, pero la incuestionable seguridad en sus palabras seguía siendo claramente perceptible. Sin embargo, después de hablar, Subaru se arrepintió. De alguna manera, sonó aún más arrogante. Fin del capítulo. Lee hasta 40 capítulos por adelantado en patreon.com /weblink. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 22. Old Fox Rosual. El comedor quedó sumido en el silencio, roto solo por el tenue crepitar de la luz parpadeante de las velas. Tras un buen rato, Beatriz golpeó la mesa del comedor con la palma de la mano y dijo: Betty va a descansar con su hermano. Luego, le dirigió a Rosual una mirada significativa antes de salir del comedor sin mirar atrás, con Puck en brazos. Rosual suspiró levemente y volvió a mirar a Subaru. Ahora bien, volvamos al tema original. Subaru, ¿cuánto sabes sobre la situación actual en el reino de Lugúnica? Subaru estaba a punto de responder cuando sintió un suave tirón en la manga. Emilia se inclinó hacia su oído y le suplicó con una voz que solo ellas dos podían oír: por favor, no dejes que Tsukasa-san hable más. Al ver la expresión de preocupación de Emilia, Subaru asintió levemente en señal de acuerdo. Mientras tanto, el culpable, Tsukasa, permanecía sentado tranquilamente en su asiento. El silencio de hace un momento había sido su manera de poner a prueba a Rosual. Aunque no había logrado descubrir el límite de su paciencia, al menos había confirmado una cosa. A juzgar por su aura, Rosual y Reynard no estaban en absoluto al mismo nivel. Sé un poco sobre la situación actual. Subaru escogió cuidadosamente sus palabras. El reino de Lugúnica se encuentra actualmente en un vacío de poder. Tras el fallecimiento del rey, el Consejo de Sabios asumió temporalmente la administración, y se debe elegir un nuevo rey entre 5 sacerdotisas dragón. Al ver que Subaru no era completamente ignorante, Rosual volvió a mostrar su característica sonrisa. Muy bien, entonces, ¿sabes exactamente quiénes son esos 5 candidatos?
Lamentablemente, solo sé que hay 5 candidatos, pero desconozco sus nombres específicos, respondió Subaru con sinceridad. La explicación que Emilia había dado anteriormente se vio interrumpida justo en ese momento. Rosual simplemente sonrió y continuó su explicación. La primera es Anastasia Osin del gremio de comerciantes Kararaji. La segunda es el jefe de la familia Karsten, Krusch Karsten. La tercera es Priscilla Varielle de la familia Varielle. En cuanto a la cuarta. Emilia se puso de pie de repente, llevándose la mano al corazón. La cuarta sacerdotisa dragón soy yo. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Lía era realmente candidata al trono? Dios mío. ¿Una sacerdotisa dragón estaba justo a su lado? Lo siento, la voz de Emilia se suavizó, mientras sus ojos se movían nerviosamente a su alrededor. No te lo dije antes porque me preocupaba que te asustaras al saber quién era yo. Al ver su mirada ansiosa, Subaru no pudo evitar reírse. ¿Por qué te odiaría por algo así? Pero tienes que decírmelo antes la próxima vez. De lo contrario. Bajó la voz intencionadamente. Haré que Tsukasa se disfrace de monstruo y vaya a tu habitación en mitad de la noche para asustarte. Emilia asintió rápidamente. Lo entiendo. Tras consolar a Lía, Subaru comprendió rápidamente el significado de las palabras de Rosual. En un momento tan delicado, la repentina aparición de una entidad desconocida pero poderosa en la mansión de un margrave que apoyaba a un candidato inevitablemente atraería la atención de diversas facciones. Al percibir la desconfianza de Subaru, Rosual agitó la mano con una sonrisa. No hay necesidad de estar tan tenso, nada de esto es un secreto ya. Bueno, entonces, déjame contarte toda la historia. Mientras tanto, Tsukasa levantó ligeramente la venda de sus ojos, maldiciendo para sus adentros. Viejo zorro. Intentando tomar el control de la conversación. Sin percatarse de los insultos de Tsukasa, Rosual continuó con su peculiar tono. Originalmente, el trono debería haber sido heredado por la línea real. Sin embargo, las cosas se remontan a hace medio año. Al mismo tiempo que el rey falleció, una extraña plaga comenzó a propagarse en la capital real, y su objetivo era muy específico: solo la descendencia real. Por lo tanto, prolongó deliberadamente sus palabras, dejando un silencio significativo. Pero por muy inteligente que fuera Subaru, ella ya comprendía lo que seguía. Había que elegir un nuevo rey entre los 5 candidatos, según la profecía del dragón divino. Pero una pregunta seguía rondando en su mente: ¿estaría realmente dispuesto el Consejo de Sabios a entregar el poder? Incluso si se eligiera un nuevo rey, ¿quién sería el verdadero gobernante de este país? La mirada de Subaru vagó entre Rosual y Emilia, deteniéndose finalmente en el rostro inocente de Emilia. No pudo evitar suspirar para sus adentros. Este era prácticamente el modelo perfecto para un rey títere. Al darse cuenta de que no se había aferrado a un protector poderoso, sino probablemente a una persona problemática, sintió de repente una oleada de agotamiento mental. Ahora bien, nos hemos desviado un poco del tema. Rosual rompió el silencio con su tono característico. Pero continuemos nuestra charla. Subaru, ¿estás listo? Para entonces, Subaru se quejaba furiosamente en su cabeza. ¿Hablas en serio, tío? ¿Todavía sigues? Sin embargo, pronto obtuvo su respuesta. Subaru Rosual juntó las manos con elegancia. No solo ayudaste a Emilia Sama a recuperar la insignia que simboliza su candidatura al trono, sino que también le salvaste la vida. Para mí, eres un gran benefactor. Por lo tanto, puedes hacerme una petición. Mientras esté dentro de mis posibilidades, te la concederé. Subaru esperaba un interrogatorio más duro, pero para su sorpresa, se trataba de una fase de recompensa. Instintivamente miró a Emilia, solo para verla ladear la cabeza con expresión confusa. Esta reacción convenció aún más a Subaru. Esa chica era una completa despistada. Emilia, pensando erróneamente que Subaru dudaba de las habilidades de Rosual, susurró rápidamente una explicación. Aunque Rosual es un margrave, también es el mago principal de la corte, el hechicero más poderoso del reino. Justo cuando Subaru estaba a punto de hablar, Tsukasa apareció repentinamente a su lado. Que Rosual luche contra mí. Rechazado. Tsukasa protestó indignado. Dado que él es el mago número 1 del reino, si gano, tu valor también se disparará. Rechazado. ¿Estás hablando de la recompensa que aparece en un cartel de Se Busca?
¿verdad? Si un desconocido como tú derrota al mejor mago del reino, sin duda me incriminarán por algún crimen inventado. Al observar a la chica decidida, Tsukasa reflexionó un momento y probó con un ángulo diferente. Entonces quédate al lado de esa chica. En realidad estás bastante preocupado por esta chica tan adorablemente tonta, ¿verdad? Yo no. Podríamos simplemente pedir algo de dinero e irnos, no hay necesidad de involucrarse en estas luchas de poder. Tsukasa miró a la chica que se estaba engañando a sí misma y suspiró con impotencia. Comprendía las preocupaciones de Subaru. Al fin y al cabo, no era solo su decisión, ahora compartían un cuerpo. Pero, más importante aún, podía sentir el sincero deseo de Subaru de ayudar a Emilia. A por ello. En la lucha por el trono, podríamos encontrarnos con personas aún más poderosas. De esta forma, puedo ayudarte a cumplir tu deseo al tiempo que alcanzo mis propios objetivos. No es un mal trato. En realidad, Tsukasa colocó suavemente su mano sobre la cabeza de Subaru. Aunque no podía tocarla físicamente, el gesto la sobresaltó un poco. Confío en tu criterio. Dicho esto, hizo un gesto como si le revolviera el pelo. Aunque su cabello no se movió ni un ápice, Subaru sintió como si percibiera un toque cálido, y su mirada se fue fijando poco a poco. Nota ahora Subaru puede elegir hablar con Tsukasa en su espacio de conciencia. Comentario cero comentario. Votar capítulo 23 End of the Chess Game. Rosual, quiero convertirme en el caballero de Emilia. En el instante en que Subaru pronunció esas palabras, el aire de todo el comedor pareció congelarse. Retrocediendo un poco en el tiempo hasta hace 10 minutos. Tras llegar a un consenso con Tsukasa, Subaru reflexionó un momento antes de preguntarle repentinamente a Rosual, ¿quién eres para Lia? ¿Y qué papel desempeñas? Al percibir el repentino cambio en la postura de Subaru, Rosual abrió mucho los ojos en una inusual muestra de sorpresa. Incluso llegó a dudar de que Tsukasa fuera quien controlaba ese cuerpo en ese momento, pero tras una cuidadosa observación, descubrió que las fluctuaciones de maná aún pertenecían a la propia Subaru. Esto significaba que, en esos breves minutos, la joven debía haber experimentado algún tipo de transformación. Mi postura es la de apoyar a Emilia Sama como candidata. Dejando a un lado las bromas, Rosual eligió cuidadosamente sus palabras y continuó: si tuviera que hacer una analogía, diría que soy un inversor. La palabra inversor despertó un sinfín de pensamientos en la mente de Subaru. Dado que se trataba de una inversión, el apoyo de Rosual al ascenso de Emilia debía tener una segunda intención. Tal vez no solo un aumento de estatus familiar, sino un propósito más profundo. Tenía que descubrir cuál era ese propósito. Subaru se volvió hacia Emilia, con un tono lleno de preocupación. Lia, aunque suene grosero decirlo, ¿no podrías encontrar un aliado más fiable que Rosual? Al oír que la llamaban de repente, Emilia se sobresaltó y respondió tímidamente: lo siento. Debido a mi aspecto inusual, en todo el reino, nadie, excepto Rosual, está dispuesto a apoyarme. ¿Apariencia? Subaru estaba aún más confundido. A sus ojos, la belleza de Emilia era incomparable y su personalidad, dulce y amable. ¿Cómo era posible que no encontrara seguidores por semejante motivo? Hablaremos de eso más tarde, interrumpió Rosual justo a tiempo para cortar la conversación. Subaru-san, ahora es el momento de que expongas tu petición. Subaru no respondió de inmediato, sino que se giró para mirar a Tsukasa, que estaba apoyada en el respaldo de su silla y bostezando. Si yo fuera Tsukasa, ¿qué haría? Si tuviera su fuerza y audacia, ¿actuaría con autoridad prestada? En un instante, la mirada de Subaru se volvió afilada como una cuchilla. Mi petición es tener la misma cualificación y estatus que Rosual para proteger a Emilia. PFFT. Rosual escupió un sorbo de té. Miró a la joven que tenía delante con incredulidad, pensando: ¿es idea suya, o es Tsukasa quien la está guiando desde atrás? Siempre había creído que su oponente en esta partida de ajedrez era Tsukasa, sin saber que Subaru, fortalecida por la energía de Tsukasa, había recuperado su propia pieza de ajedrez. ¿Subaru? ¿Qué estás diciendo? Emilia no podía asimilar este giro inesperado de los acontecimientos. Subaru le dedicó a Emilia una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes, todo saldrá bien. En ese momento, Rosual finalmente recuperó el aliento, y su voz volvió a su tono magnético original. Cuando dices igual a Rosual, ¿a qué te refieres exactamente?
Subaru le expresó su exigencia a Roswaal con absoluta determinación. No me refiero a un título nobiliario, sino a que, de ahora en adelante, tendré la misma capacidad que tú para proteger a Lia. Todos los asuntos relacionados con Lia deben ser consultados conmigo, y la información debe ser compartida por completo. Tenía que rebajar a Roswaal a su mismo nivel. De lo contrario, la iniciativa siempre estaría en sus manos. No se trataba solo de su propia situación, sino también del futuro de Emilia. Emilia, por su parte, se sentía cada vez más confundida mientras escuchaba, pero una cosa le quedó clara: Subaru realmente quería ayudarla. Al pensar en esto, Emilia bajó la mirada. No ignoraba por completo la situación. De hecho, existía un acuerdo entre ella y Roswaal, un acuerdo que debía cumplirse aunque la trataran como a una marioneta. Pero al ver la expresión firme de Subaru, las palabras que originalmente quería usar para detenerla se le fueron ahogadas, y su mano, que acababa de extender, cayó instintivamente. Subaru debió haberlo pensado mucho antes de tomar esta decisión, ¿verdad? Si la detengo ahora, sin duda se pondrá muy triste. Y Tsukasa-san también se burlaría de mi debilidad. Esta emoción contradictoria dejó a la chica aturdida, pero al mismo tiempo, sintió una inexplicable sensación de familiaridad con Subaru. ¿Qué te parece, Roswaal? Esta petición debería estar dentro de tus posibilidades, ¿verdad? Al fin y al cabo, lo hago por Lia. La voz de Roswaal ya no era exagerada y su mente iba a 1000 por hora. Rápidamente encontró una manera de romper el punto muerto. ¿Cómo puedo estar seguro de que realmente haces esto por Emilia-sama? Y sí. Creo en Subaru. Emilia se puso de pie de repente, golpeando la mesa con las manos. Si quisiera hacerme daño, me temo que ya lo estaría. Así que creo en Subaru, igual que creo en ti. ¿Qué? Todos los contraargumentos y las bazas que Roswaal había preparado se esfumaron en un instante. Subaru lo había sorprendido demasiadas veces ese día, y ahora la intervención de Emilia sin duda lo había acorralado en esta partida de ajedrez. Tras un largo suspiro, al darse cuenta de que podría perder aún más si continuaba así, Roswaal rápidamente esbozó su característica sonrisa y dio por zanjado el tema. Entonces. Bienvenido, Subaru. Con esas palabras, esta partida de ajedrez terminó con el jaque mate de Roswaal. Subaru exhaló un largo suspiro de alivio. Para ser sincera, no se sentía del todo segura de enfrentarse a una veterana como Roswaal. Como maga suprema de la corte del reino y margrave, la experiencia de Roswaal superaba con creces la de una novata como ella. Si no hubiera sido por Tsukasa, tal vez ni siquiera se habría atrevido a tomar esa decisión. Al pensar en esto, la imagen de aquella figura, a veces infantil pero siempre inesperadamente fiable, no pudo evitar aflorar en la mente de Subaru. Las dos criadas que llevaban mucho tiempo de pie junto a la mesa del comedor también miraron a Subaru con sorpresa manifiesta. Aunque aún no comprendía del todo las intenciones de la chica de cabello negro, una mirada de admiración ya había aparecido en los ojos de Rem. Rem pensó para sí misma. No. No se trata solo de valentía. Esta estrategia también es brillante. Tras haber acompañado a Roswaal a diversos eventos durante años, había desarrollado una gran habilidad para identificar a las personas con dotes de negociación. Si se tratara de simples empleadas domésticas, Roswaal jamás las habría llevado consigo a asuntos importantes. En esta atmósfera tenue, Ram estornudó repentinamente. ¡Achú! Y este inesperado interludio pareció poner fin a aquel largo desayuno. La identidad de Subaru también quedó confirmada oficialmente en ese momento. Dado que aún no había demostrado ningún logro concreto, fue reconocida temporalmente como la caballera asociada de Emilia. Sin embargo, dentro de la mansión, gozaría de los mismos derechos y estatus que Roswaal. En ese momento, una leve sonrisa apareció en el rostro de Tsukasa mientras se apoyaba en el respaldo de la silla de Subaru. Comentario 1. Votar capítulo 24. Witch of Envy 1. En el pasillo que conducía al jardín, Emilia y Subaru caminaban uno al lado del otro. Dado que Subaru iba a permanecer en la mansión durante un largo periodo, familiarizarse con el entorno se convirtió en la máxima prioridad. Subaru preguntó en voz baja: por cierto, Lia, ¿podemos hablar de tu aspecto? Tsukasa, que caminaba junto a ellos, ya no flotaba. Ahora caminaba con las manos en los bolsillos, ligeramente inclinado hacia adelante. Al oír aquello, aguzó el oído de inmediato. Emilia, que un momento antes sonreía, se entristeció al instante.
Con una voz cada vez más débil, comenzó a relatar el pasado de este continente, ¿sabes, Subaru? Este continente sufrió una vez un desastre de enormes proporciones. La atención de Subaru y Tsukasa fue captada simultáneamente. Subaru negó con la cabeza. Para ser honesta, todavía no sé nada de este mundo. Emilia forzó una sonrisa y continuó. Hace 400 años, apareció una existencia prohibida, la bruja de la envidia, Satella. Podría decirse que era la enemiga del mundo entero. Devoró la mitad del mundo ella sola. Más tarde, gracias a los esfuerzos conjuntos del dragón divino, el gran sabio y el primer santo de la espada, finalmente fue sellada. Su voz tembló ligeramente. Y la Satella de la que hablo. Se parece muchísimo a mí. Al escuchar esto, Subaru y Tsukasa finalmente comprendieron por qué Emilia carecía de seguidores. En ese instante, Subaru tomó suavemente la mano de Emilia, con un brillo firme en sus ojos. No importa a quién te parezcas, eres simplemente Emilia, y siempre lo serás. Quienes deberían estar tristes son quienes te odian, porque han perdido a una Emilia tan linda y fuerte. Es su pérdida. Emilia no pudo evitar sollozar en voz baja. Para alguien que aspiraba a ser líder, tener la apariencia de la bruja que casi había destruido el mundo era simplemente un desastre. Por eso, allá donde iba, siempre la recibían con las mismas palabras: monstruo, lárgate. Mientras las dos chicas se consolaban mutuamente, su casa se quedó paralizada de repente, como si bloqueara todo sonido. Los tan esperados sonidos de notificación del sistema sonaron uno tras otro. Ding. Misión especial completada, da el primer paso hacia el mañana. Recompensa obtenida: poder de técnica maldita más 5%. Felicitaciones al anfitrión por alcanzar el 65% de finalización del juego de rol. Habilidades obtenidas: técnica maldita inversa, inversión de técnica maldita roja. Ding. Actualización del sistema en curso. Las nuevas funciones estarán disponibles en 24 horas. Tras escuchar las tres voces mecánicas, una enorme cantidad de conocimiento inundó la mente de Tsukasa. Bajo la rápida intervención de los 6 ojos, dominó rápidamente la técnica de maldición inversa y la inversión de la técnica de maldición roja. Lo que más le entusiasmaba era que su técnica de maldición inversa no solo podía curarse a sí mismo, sino también a otros. Posteriormente, el vasto conocimiento se fue unificando gradualmente gracias a la rápida operación de los 6 ojos. Al sentir el aumento de potencia y la aplicación técnica en todo su cuerpo, Tsukasa no pudo evitar emocionarse. El daño mínimo de rojo es el doble que el de azul. Es una nueva técnica generada al infundir energía positiva producida por la técnica maldita inversa en ilimitado. Su manifestación es una fuerza repulsiva generada en el centro de red. Incluso puede lograr lo que hace el Shinra Tensei de Pain, con una potencia máxima que alcanza el infinito positivo. La técnica de maldición inversa es aún más sencilla, equivale a convertir el maná en energía positiva capaz de sanar el cuerpo. Esta energía positiva es altamente tóxica para todas las bestias mágicas. Inyectársela a cualquier bestia mágica puede provocar su muerte. Además, el consumo de la técnica de maldición inversa es inmenso. Sin embargo, gracias al poderoso maná y control de Tsukasa, incluso operaciones sencillas como regenerar extremidades o desintoxicar pueden realizarse con facilidad. Cuando vio una línea de texto pequeño en la parte inferior de la barra de habilidades, no pudo evitar sonreír con amargura. Hollow Purple no se puede usar hasta que se desbloquee la habilidad. Parecía que intentar aprovechar un error para usar Purple directamente no iba a funcionar. Si tuviera que enfrentarme a reinar de nuevo ahora. El espíritu de lucha que ardía en su corazón se encendió una vez más. Solo una fuerza como esa podía permitirle desplegar todo su potencial. Mientras Tsukasa dominaba rápidamente sus nuevas habilidades, Subaru ya había terminado de consolar a Emilia. Los dos continuaron por el pasillo. Los pasos de Emilia eran notablemente más ligeros, y las risas resonaron de nuevo en el pasillo. ¿La convenciste tan rápido? En ese momento, Tsukasa reapareció y su voz resonó en el oído de Subaru. Al ver a ese tipo que había desaparecido repentinamente, Subaru no pudo evitar preguntar: ¿no tenías algo que decirle a Lia antes? ¿Por qué regresaste de repente al espacio de la conciencia? Esta pregunta dejó a Tsukasa sin palabras por un momento, así que tuvo que divagar vagamente. Bueno. Volví para probar algunos movimientos nuevos. Además, no soy muy bueno consolando chicas.
Subaru preguntó, pero cuando me acariciabas la cabeza, tu técnica parecía bastante experimentada. La sensación no fue mala, la verdad. Emilia, que caminaba delante, no tardó en percatarse de la conversación de otro mundo que mantenían ambos. Se dio la vuelta, tocándose la mejilla con el dedo y preguntando con curiosidad: ¿Está Subaru hablando con Tsukasa-san? Subaru, sorprendido, distraído, pareció avergonzado de inmediato. Lo siento, Lia. No quise ignorarte. Emilia sonrió dulcemente. Está bien. De hecho, la presentación de la mansión ya casi está lista. Debería ir a buscar a Put para que estudie magia. Ustedes dos pueden pasear a su antojo. Si necesitan algo, vengan al jardín a buscarme. Sin embargo, advirtió seriamente: hagas lo que hagas, no entres en el bosque. Podría haber bestias mágicas allí. Tras darles las precauciones necesarias, Emilia se despidió de los dos con la mano y se dio la vuelta para marcharse. Cuanto más se enfatiza que un lugar es inaccesible, más ganas dan de ir. Al oír las palabras bestias mágicas, Tsukasa se interesó de inmediato. Pero Subaru interrumpió a Tsukasa justo a tiempo y propuso algo que necesitaba hacerse con mayor urgencia: alto ahí. Creo que primero necesitamos comprender la historia de este continente. De lo contrario, siempre estaremos a oscuras. Eso tenía sentido. Tan solo la leyenda de la bruja que Emilia mencionó antes les hizo darse cuenta de que había demasiadas incógnitas en este mundo. Sin embargo, parece que han pasado por alto un aspecto clave, Subaru. ¿Qué problema? No reconocemos en absoluto la escritura de este mundo. Ahora el problema era grave. Si bien la comunicación oral no suponía ningún problema, la lectura era un obstáculo insalvable. Al pensar en esto, Subaru empezó a sentir dolor de cabeza. Tsukasa, ¿puedes enseñarme a escribir aquí? Al oír la pregunta de Subaru, Tsukasa solo pudo encogerse de hombros con impotencia. Mi sistema lingüístico tampoco es compatible con este lugar. Incluso si hubiera libros de texto, usarían un lenguaje muy básico para explicar las cosas. Para gente como nosotros, sin ninguna base, solo podemos depender de la enseñanza verbal de alguien. Estas palabras dejaron a Subaru sumido en profundas reflexiones. Hablando del mejor candidato para enseñarles. Subaru-sama, ¿necesita ayuda? Hablando del rey de Roma. Rem apareció de la nada, con un trapo en una mano y un cubo en la otra, inclinando la cabeza mientras miraba a Subaru. Subaru se mostró encantada al instante. Fue directa al grano, agarró a Rem por los hombros y dijo: Rem. Tengo un pequeño favor que pedirte. Comentario 2. Votar capítulo 25. Might Subaru 1. La repentina acción de Subaru de agarrar los hombros de Rem sobresaltó un poco a la sirvienta de cabello azul, pero rápidamente recuperó su habitual expresión impasible. ¿Qué necesita Subaru-sama que haga, Rem? Por favor, enséñame a leer. Te lo ruego. Rem abrió mucho los ojos en una rara muestra de sorpresa y le preguntó a Subaru: Subaru-sama habla con tanta fluidez, ¿por qué usted no sabe leer? Bueno, sobre eso. Subaru se rascó la mejilla con incomodidad. El hecho de poder hablar probablemente se deba a algún tipo de magia especial, pero en cuanto a escribir, soy un completo desastre. Rem asintió pensativo. Solo ella sabía cuánto de eso creía realmente. Aunque a Rem le gustaría empezar a enseñarle a Subaru-sama ahora mismo, todavía queda mucho trabajo por hacer. Si me retraso, Ram me regañará, así que solo podré enseñarle por la noche. Veo. Subaru expresó su comprensión, pero inmediatamente sugirió: ¿necesitas mi ayuda? En realidad soy bastante buena en las tareas del hogar. Además, estoy aburridísima ahora mismo. Estas palabras provocaron de inmediato la protesta de Tsukasa. Oye, tenemos muchísimas cosas que podríamos estar haciendo, ¿por qué perder el tiempo en las tareas domésticas? La protesta de Tsukasa claramente no surtió efecto. Subaru sonrió y le explicó. Después de esa actuación en la mesa, Rosual sin duda hará que Ram y Rem sigan vigilándonos. En ese caso, es más cómodo permanecer justo delante de sus narices. Tsukasa se encogió de hombros con indiferencia. En su opinión, Rosual no requería ningún esfuerzo para idear una estrategia contra él. Un oponente a ese nivel no justificaba el uso de ninguna táctica. Sin embargo, dado que esto podría entrenar las habilidades sociales de Subaru, no había ningún inconveniente en acceder a sus deseos. Haz lo que dices, entonces. Pero
Antes de que Tsukasa pudiera terminar, Subaru guiñó un ojo juguetonamente e interrumpió: lo sé, sacaré tiempo para practicar cobertura de maná. Al parecer, esta chica comprendía muy bien que la fuerza era la garantía fundamental. Tsukasa asintió con satisfacción. Entonces. Rem-senpai, estoy bajo tu cuidado. Al oír el título senpai, Rem se quedó paralizada por un momento, pero pronto recuperó su expresión impasible. Para Rem es un honor que Subaru-sama esté dispuesto a ayudar, no hay necesidad de un título como senpai. Mientras hablaba, le hizo un gesto a Subaru para que la siguiera, deteniendo su mirada por un instante en la ropa cubierta de polvo de Subaru. Solo entonces Subaru recordó que su ropa se había ensuciado durante la sesión de entrenamiento con Puck. Sonrió tímidamente y rápidamente siguió el ejemplo de Rem. Rem condujo a Subaru a través de varios pasillos hasta el vestuario de las criadas, situado en el lado oeste de la mansión. La habitación era espaciosa y ordenada, con armarios alineados contra las paredes, y el aire estaba impregnado de un ligero aroma a lavanda. Por favor, espere un momento, Subaru-sama. Mientras Rem hablaba, comenzó a rebuscar en los armarios, rozando con cuidado con los dedos cada uniforme cuidadosamente doblado. Subaru se apoyó contra la puerta con aburrimiento, luego recordó algo de repente y preguntó: por cierto, Tsukasa, si tú y Reinhard hubieran luchado con todas sus fuerzas en aquel entonces, ¿habrían podido ganar? 1. Nota: Subaru y el protagonista pueden hablar en el espacio de la conciencia, lo que hace que Rem no sepa de su conversación. Tsukasa flotaba en el aire, con el ceño ligeramente fruncido bajo la venda negra que le cubría los ojos. Recordó el enfrentamiento con aquel espadachín pelirrojo. El oponente claramente se había contenido por temor a la seguridad de la capital, pero aquella aura insondable aún le había dejado una profunda huella. Si no Joe Purple y Domen expansión, el resultado sería difícil de predecir. Sin embargo, las comisuras de sus labios aún se curvaban en un arco de confianza. Yo ganaría. 9. Justo cuando Subaru estaba a punto de preguntar algo más, Rem se dio la vuelta, sosteniendo una pila de ropa y con expresión preocupada. Lo siento mucho, Subaru-sama. No encuentro ningún uniforme en la mansión que sea de su talla, e incluso la ropa informal le queda pequeña. Subaru miró la ropa que llevaba puesta. Era solo porque la tienda la había hecho demasiado grande por accidente cuando Emilia la encargó, que apenas le quedaba bien. Tuvo una inspiración repentina. Rem, ¿hay aquí aguja y hilo? Tengo un plan. ¿Aguja y hilo? Rem asintió levemente. Por favor, espere un momento. Salió del vestuario, y su falda describió un arco pronunciado en el aire. Tsukasa preguntó, arqueando una ceja: ¿sabes coser? Subaru guiñó un ojo con orgullo. Por supuesto. ¿Quién te crees que soy? Al observar su aspecto juguetón, Tsukasa no pudo evitar sentirse secretamente asombrado. Experta en combate, conocedora de estrategias, excelente cocinera y ahora incluso hábil en costura. ¿Era esta chica una todoterreno? En ese momento, la puerta del vestuario se abrió suavemente. Rem había regresado, seguida por Ram, la chica de pelo rosa. Ambas llevaban cajas de costura y diversas telas. Subaru se sorprendió. ¿Ah? ¿Ram también vino? Ram explicó secamente, colocando la caja de costura sobre la mesa porque me preocupaba que Subaru-sama pudiera lastimarse accidentalmente. Ram, que sabe algo de costura, no tuvo más remedio que venir a supervisar. Tsukasa notó con claridad que, cuando Ram hablaba, la mirada que Rem dirigía a su hermana era una mezcla de admiración, afecto y una leve y persistente sensación de culpa. Es una obsesión con su hermana. Tomó nota mentalmente de descubrimiento. Mientras tanto, Subaru ya había comenzado su actuación. La aguja plateada volaba entre sus dedos, y el hilo se movía a través de la tela como si estuviera encantado. Ram y Rem abrieron los ojos al unísono, recuperando rápidamente la compostura, pero sus miradas no se apartaron de aquellas manos ágiles. En menos de 10 minutos, un traje de sirvienta exquisitamente confeccionado había tomado pie. Rem no pudo evitar exclamar: esto es incluso más bonito que los que solemos usar. Espera. Tsukasa miró el traje de sirvienta que apareció de repente con una expresión extraña. ¿Por qué un traje de sirvienta? Las mejillas de Subaru se sonrojaron al instante, y sus dedos, inconscientemente, retorcieron el dobladillo de su ropa. Porque necesito guardar mi otra ropa. Y un traje de sirvienta es lo más práctico para trabajar. Yo.
Su voz se fue apagando a medida que hablaba, hasta convertirse finalmente en un murmullo. Tsukasa seguía perplejo, pensando simplemente que la chica estaba siendo muy considerada. No se percató de que Subaru estaba maldiciendo en silencio a ese grueso bloque de madera. Tras arreglarse el flamante uniforme de sirvienta, Subaru se quedó de pie frente al espejo de cuerpo entero en el vestuario, absorta en sus pensamientos por un momento. La chica del espejo vestía un vestido de sirvienta blanco y negro, la cinta en su cintura delineaba una esbelta curva y la falda se balanceaba suavemente al girar. En realidad, Subaru-sama no tiene por qué llevar el mismo uniforme que nosotros, dijo Rem en voz baja, al ver a Subaru aturdida y pensando que no le gustaba. Subaru negó con la cabeza, con una sonrisa pícara en los labios. En realidad, llevo mucho tiempo queriendo probarme un traje de sirvienta. Y ya que estoy, le daré un pequeño capricho a cierto monje falso. PFF. Su casa, que flotaba en el sofá con las piernas cruzadas, tropezó y casi se cae del aire. Al presenciar ese inusual momento de vergüenza, Subaru no pudo evitar soltar una carcajada. Tras terminar todo esto, se giró hacia Ram, con una expresión que poco a poco se tornó seria. Ram debe tener mucho trabajo, ¿verdad? En cuanto termine de ayudar a Rem, iré a ayudarte a ti. Ram hizo una elegante reverencia. Le estoy muy agradecida, Subaru-sama. Ram se retirará primero. Tras la marcha de Ram, Subaru se quedó de pie frente al espejo con las manos en las caderas y los ojos brillando con una mirada decidida. El camino de Subaru como caballero y su vida en la lujosa mansión han comenzado oficialmente ahora. Comentario 4. Votar capítulo 26 System Shock 3. Al caminar por el pasillo del lado oeste de la mansión, uno pasaría por la zona de descanso del servicio, el almacén de suministros y una biblioteca común a cada lado. El ala este era completamente diferente, con un gran salón VIP y habitaciones para huéspedes. Mientras Subaru caminaba al lado de Rem hacia el patio delantero, repasaba mentalmente la ruta que Emilia le había mostrado durante el recorrido matutino. Absorta en sus recuerdos de Emilia, Subaru disminuyó inconscientemente el paso. Al notarlo, la perspicaz Rem ajustó discretamente su zancada, manteniendo una distancia constante de medio paso detrás de ella. Rem no dijo nada que la molestara, simplemente observó de reojo a la pensativa chica que estaba a su lado. Cuando Subaru salió de sus pensamientos, se dio cuenta de inmediato de que los había ralentizado. Giró la cabeza y dijo con tono de disculpa: lo siento, Rem, me distraje un momento. Rem negó con la cabeza suavemente y respondió sin expresión: está bien, Subaru-sama. Aunque no sé en qué estaba pensando Subaru-sama, Rem seguirá su ritmo. Al oír estas amables palabras, Subaru esbozó una leve sonrisa. Entonces, sigamos adelante. Y Rem, de ahora en adelante, llámame Subaru. Ya no necesitas los títulos honoríficos. Entendido. Subaru. Rem cambió rápidamente su forma de dirigirse a ella, con un brillo imperceptible en los ojos. 3. Con buen humor, Subaru miró hacia el patio cercano y preguntó con curiosidad: ¿qué trabajo vamos a hacer ahora? Rem respondió: hoy nos toca cuidar el patio delantero y el jardín, además de patrullar los alrededores. Después, ayudaremos a preparar el almuerzo y, a partir de la 8ª hora de Solartime, puliremos la cubertería. Subaru pensó para sí misma: cuidar el jardín es solo podar plantas, algo que aprendí durante mi trabajo de medio tiempo en una floristería, y pulir platos era aún más fácil. ¿Pero esta 8ª hora de Solartime? Ella preguntó. ¿Hay alguna forma específica de saber la hora? ¿Cómo? ¿Un reloj? ¿Un reloj? Si Subaru se refiere a los cristales mágicos del tiempo, hay algunos en la mansión. Rem señaló un cristal que emitía un tenue resplandor verde en la pared del pasillo. Justo ahí. Qué manera tan peculiar de medir el tiempo. En algún momento desconocido, Tsukasa apareció junto a Subaru, frotándose la barbilla mientras estudiaba el cristal. ¿Qué? Sobresaltada por su repentina aparición, Subaru casi dio un brinco e instintivamente lanzó un puñetazo, pero su brazo lo atravesó directamente el cuerpo. Tsukasa arqueó una ceja con aire de suficiencia. Excepto en el espacio de la conciencia, no puedes tocarme en ningún otro lugar. Acabo de descubrirlo yo mismo. Al oír esto, Subaru suspiró con impotencia y volvió a fijar la mirada en el cristal que brillaba con un resplandor verde. Rem, que ya había asimilado todo aquello, pensó para sí misma: ese debe ser Tsukasa-san.
Tal como dijo Ram, solo Subaru puede verlo. Dejando a un lado sus pensamientos, dio un paso al frente para explicarles. Desde la hora cero hasta la sexta hora del día solar se encuentra el tiempo del viento, seguido de 6 horas del tiempo del fuego. A partir de la hora cero del tiempo lunar se encuentran el tiempo del agua y el tiempo de la tierra. Parece que Subaru y Tsukasa-san no están muy familiarizados con esto. Al ver la leve e imperceptible sonrisa en el rostro de Rem, Subaru solo pudo maldecir en silencio: hasta que mis conocimientos se pongan al día, no diré ni una palabra más. A Tsukasa no le importaba en absoluto. Recordaba que la habitación de invitados también tenía un cristal similar, pero el verde de este parecía más intenso en comparación. Así que el color del cristal cambia con el tiempo. Es un mecanismo interesante. Tras esta explicación, Subaru finalmente comprendió el sistema horario local. La hora solar se refiere al día y la hora lunar a la noche. Tras haber integrado su conocimiento del mundo real con este otro mundo, le indicó a Rem que continuara. En el camino, Tsukasa, con curiosidad, le pidió a Subaru que preguntara en su nombre: ¿son ustedes dos los únicos sirvientes en la mansión? ¿Hay alguno más de baja o que haya renunciado? De vez en cuando, recibimos visitas y colegas de la villa vecina que se quedan temporalmente. Pero Ram y Rem rinden cuentas directamente a Rosua Al-sama, así que estamos destinados permanentemente en la mansión principal. La explicación de Rem hizo que Subaru se diera cuenta de que esa era la residencia principal de Rosua Al. Al pensar en que aquel hombre era a la vez margrave y mago principal de la corte, no pudo evitar sentir aprensión. ¿De verdad puedo enfrentarme a alguien así? Al percibir el desánimo de Subaru, Tsukasa arqueó una ceja y dijo: no te preocupes. Incluso si solo uso el Blue, puedo con ese tipo fácilmente. Tu talento es tan grande que superarlo es solo cuestión de tiempo. Antes de que Subaru pudiera volver a hablar, los tres llegaron al patio. La luz del sol se derramaba sobre los macizos de flores, algo desordenados, poniendo fin temporalmente a este interludio. Al acercarse el mediodía, la luz del sol inundó el jardín. Tsukasa yacía tranquilamente en el césped a lo lejos, observando las atareadas figuras de Subaru y Rem. Tras solo unos minutos de instrucciones, Subaru ya dominaba con destreza las técnicas de poda, y sus tijeras de jardín recortaban con precisión los contornos de los arbustos. No es tanto que lo haya aprendido, sino más bien un talento natural. Tsukasa no pudo evitar suspirar suavemente. Pero justo en ese momento, un sonido de notificación familiar resonó en su mente. Timbre. Desapareció del lugar inmediatamente. En ese momento, Subaru, que estaba podando ramas, levantó la vista como si presintiera algo, solo para ver que el césped estaba vacío. Últimamente, la frecuencia con la que Tsukasa entra y sale del espacio de la conciencia parece ser particularmente alta. Pensó para sí misma: cuando termine este turno, tendré que preguntarle sobre eso como es debido. Dentro del espacio de la conciencia, Tsukasa contempló el panel azul pálido que había reaparecido. ¿Terminó antes de tiempo? Aún quedaba bastante tiempo para que se cumplieran las 24 horas. Sin embargo, como el sistema ya había terminado de actualizarse, estaba impaciente por ver las nuevas funciones. Al tocar el panel con la punta del dedo, aparecieron una tras otra las indicaciones del sistema. DIN. Contenido de esta actualización del sistema: tienda del sistema. La tienda del sistema está incompleta. El anfitrión recibirá 100 puntos del sistema como compensación. Solo una función de tienda. Tsukasa se sintió un poco decepcionado, pero sus cejas se arquearon al ver los puntos de compensación. Error de juicio. Que debe referirse al incidente en la taberna. Tienda de sistema abierto. Al segundo siguiente, contuvo ligeramente la respiración. La lista de artículos que tenía ante sí superaba con creces sus expectativas. El contenido de la tienda del sistema es el siguiente. 1. Ataque único escalera de Jacob. 150 puntos. 2. Dominio de un solo uso santuario malévolo. 300 puntos. 3. Avance de una técnica maldita. 700 puntos. 1. 4. Invocará espada de 8 empuñaduras divergentes y la general divino Mahoraganota requiere autoexorcismo / domesticación, 1000 puntos. 3. 5. Herramienta maldita de grado especial lanza celestial invertida, 500 puntos. 6. Técnica de las 10 sombras nota nadie sabe qué se invocará, 4000 puntos. Tras observar tan solo una parte, la emoción brilló en los ojos de Tsukasa.
Aunque sus puntos eran limitados en ese momento, estos logros sin duda le abrieron nuevas posibilidades. Lo que más le llamó la atención fue que todos los artículos de la tienda seguían estrictamente una regla: nunca aparecerían habilidades ni artículos que no se ajustaran a la plantilla actual. 3 comentario 2 comentario. Votar capítulo 27 Which Cools 2 sentir. Un dolor punzante en la punta de su dedo hizo que Subaru soltara un leve jadeo, y una brillante gota de sangre roja brotó de la herida. Miró con impotencia a Tsukasa, que había aparecido de repente en la cocina, mientras que Rem y Ram, que estaban a su lado, también se percataron de la anomalía. Era mediodía y los tres estaban en la cocina preparando el almuerzo. Al percibir la mirada reprochadora de Subaru, Tsukasa se frotó la nariz con torpeza y se sentó en un taburete cercano. Subaru-sama. Subaru, ¿sucede algo? Ram se corrigió a tiempo, porque, por insistencia de Subaru, ya no usaban honoríficos. Nada. Continuemos. Subaru dijo, sin olvidar hacer un puchero a Tsukasa, preguntándole con la mirada ¿por qué siempre apareces de la nada? Sin embargo, Tsukasa ignoró esa mirada y procedió a observar a las tres personas que estaban ocupadas en la cocina: Ren con sus ágiles movimientos, Ran pelando con gracia y Subaru, quien sorprendentemente tenía un aura muy parecida a la de una sirvienta. Sería estupendo que Subaru fuera mi sirvienta exclusiva, pensó para sí mismo. 4 Mientras cocinaba, Subaru pareció presentir algo y se giró para mirarlo fijamente de nuevo. Al mismo tiempo, Rem intervino: Ram, el bando de Subaru ya está casi listo. Esta frase hizo que tanto el Subaru como la Ram, que estaban muy ocupados, aceleraran sus movimientos. La cooperación del trío en la cocina fue como una maravillosa obra de teatro. Rem era el chef, Ram procesaba los ingredientes y Subaru ayudaba con facilidad. Tras terminar de cocinar, Rem se giró para mirar a los otros dos y asintió con satisfacción. Como era de esperar de Ram, hasta pelar la comida parece pintar. Hizo una pausa y añadió: Subaru, tu destreza en la cocina hace que uno quiera elogiarte. Subaru se apartó un mechón de pelo que se le había escapado y le devolvió una amplia sonrisa. Mientras tanto, Tsukasa pensaba: ¿cuándo podré volver a pelear? Incluso un simple entrenamiento con Rosual estaría bien, y si pudiera enfrentarme a Reinar de nuevo, sería aún mejor. Por fin puedo entender cómo se debió sentir Satoru en aquel entonces. Uf. Por la noche, Subaru se desplomó sobre la cama de la habitación de invitados. Esta habitación, sencilla pero cómoda, sería su dormitorio a partir de hoy. Aunque no estaba exhausta hasta el punto de desmayarse, el trabajo del día, sumado al entrenamiento de maná, la había dejado física y mentalmente agotada, y sin práctica de combate, los resultados eran, en última instancia, limitados. Para dar solo una habitación de invitados en una mansión tan grande, creo que ese payaso todavía guarda rencor. Debería ir a buscarlo para pelear y que experimente lo que es ser atormentado por una pesadilla, sugirió Tsukasa, flotando a un lado. Al oír esto, Subaru soltó una risita y le respondió a Tsukasa: muy bien, Tsukasa, este trato ya es bastante bueno. ¿Y? Tocó la suave cama que tenía debajo. Esto es mucho más cómodo que las camas de mi mundo. Subaru acababa de terminar de bañarse y se había puesto el pijama. A partir de ahora, tendría que adaptarse poco a poco a las costumbres de vestimenta de este mundo. Recuerda venir al espacio de la conciencia después de quedarte dormido esta noche. Como últimamente no ha habido oportunidades para un combate real, yo seré tu oponente. ¿Qué? Subaru se incorporó bruscamente, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Peleo contigo? ¿En serio? Tsukasa sonrió levemente. Solo usaré taijutsu. Si puedes obligarme a usar una técnica maldita, eso sería aún mejor. Subaru se quedó tumbado en la cama, aturdido, sin responder a las palabras de Tsukasa, simplemente se recostó lentamente. Justo en ese momento. Toc, toc. Llamaron a la puerta. Justo cuando Subaru se preguntaba quién la visitaría a esas horas, la voz que provenía del otro lado de la puerta le recordó una cita importante. Subaru, ¿estás dormido? Soy Rem. ¿Es un buen momento? 1A. Está bien, por favor pase. Rem, que abrió la puerta y entró, seguía vestida pulcramente con su traje de sirvienta, lo que decepcionó un poco a Tsukasa, que había estado deseando verla en pijama. Al notar su reacción, Subaru apretó los puños inconscientemente, pero mantuvo una sonrisa en su rostro. ¿Está Rem aquí para enseñarme a leer?
Sí, Subaru. Los dos se sentaron en el escritorio, y Rem sacó una silla con naturalidad. Al ver esto, Subaru sintió un alivio secreto. Los esfuerzos del día no habían sido en vano. Al menos había logrado acortar la distancia con las dos sirvientas. Dado que la comunicación oral no suponía un problema, Rem se dedicó principalmente a enseñar caracteres básicos esta noche. Extendió el material didáctico y comenzó a explicar. La escritura se divide principalmente en tres categorías: escritura rúnica, caracteres RO y caracteres A. Hoy, primero aprenderemos la escritura rúnica, que es la más utilizada. Tsukasa, que bostezaba a un lado, intervino después de escuchar. En pocas palabras, es como el japonés, hiragana y katakana, ¿verdad? Es mucho más fácil de entender así. Esta analogía le aclaró todo a Subaru. Bajo la guía de Rem y la explicación de Tsukasa, dominó rápidamente el contenido de la clase de esa noche. Inesperadamente, gracias a la extraordinaria capacidad de aprendizaje de Subaru, la lección terminó antes de lo previsto. Justo cuando Tsukasa y Subaru pensaban que Rem estaba a punto de irse. Subaru, ¿has oído hablar del culto de las brujas? Subaru se quedó atónito por un momento. No he oído hablar de eso. Rem la miró fijamente y le explicó: el culto de la bruja es un culto fundado por la bruja de la envidia, una organización que comete todo tipo de maldades. Queman, matan y saquean. Su voz se fue haciendo más grave gradualmente. Subaru percibió claramente la anormalidad de Rem y estaba a punto de ofrecerle consuelo, pero Rem lo interrumpió. El culto de la bruja tiene 4 figuras centrales: la gula, la pereza, la ira y la avaricia. El mundo los llama el arzobispo del pecado. Y sus crímenes. La expresión de Rem se fue tiñendo gradualmente de ira. Son aún más atroces. ¿Te han hecho daño alguna vez? Al oír aquella pregunta preocupada, Rem se quedó paralizada y luego se levantó apresuradamente. Disculpa, Subaru, me he desviado demasiado del tema. Disculpa la intromisión. Sin esperar la respuesta de Subaru, salió apresuradamente de la habitación y cerró la puerta con cuidado. Tsukasa, que había estado observando todo el tiempo, se sumió en profundos pensamientos, tamborileando inconscientemente con los dedos sobre la mesa. Tras ordenar un poco sus pensamientos caóticos, Subaru se giró hacia Tsukasa y le preguntó en voz baja: todavía no conozco los detalles del culto de la bruja, pero Tsukasa, si de verdad tenemos que enfrentarnos a ellos, deberías estar segura de ti misma, ¿no? Tsukasa reflexionó un momento, tamborileando suavemente con los dedos sobre la mesa. Si cada arzobispo del pecado tuviera la fuerza de reinar, ganar no sería nada fácil. Pero no estaríamos exentos de posibilidades de victoria. 6. Si no contara con el respaldo de la tienda de sistemas, tal vez no se atrevería a estar tan seguro. Pero ahora. Subaru asintió levemente al oír esto, extendió la mano para apagar la lámpara de la habitación y se dejó caer en la suave cama. Buenas noches, Tsukasa. Murmuró vagamente y pronto se quedó dormida. Tsukasa esperó en su sitio un momento, pero nunca sintió que la conciencia de Subaru entrara en el espacio de la conciencia. Parece que hoy estaba agotada. La dejaré ir. Se susurró a sí mismo, luego se transformó en un rayo de luz y regresó al espacio de la conciencia. Comentario 3. Votar capítulo 28. Subaru's Nightmare. Yo. ¿Dónde es esto? Cuando Subaru volvió a abrir los ojos, descubrió que no se encontraba en el conocido espacio de la conciencia. A su alrededor se extendía una inmensidad de oscuridad absoluta, tan densa como un pantano, que le dificultaba incluso distinguir el camino bajo sus pies. ¿Tsukasa? ¿Es este un nuevo ejercicio de entrenamiento? Gritó al vacío, pero no obtuvo respuesta. Este silencio inusual aumentó su estado de alerta. Cuando intentó movilizar el maná dentro de su cuerpo para cubrirse, se sorprendió al descubrir que su conexión con su maná parecía haberse cortado por completo. Justo cuando ella estaba desconcertada. En realidad, Rem te odia, ¿verdad? Se oyó una voz familiar. Subaru giró la cabeza bruscamente y vio a otra ella de pie no muy lejos. Pero, comparado con esa imagen reflejada, lo que más le preocupaba era lo que la otra persona había dicho. Ella preguntó: ¿de qué estás hablando? Subaru rió suavemente, con un tono seductor en la voz. En realidad, Rem estaba disgustada contigo hace un momento, ¿verdad? Disgustada por tu reacción de preocupación, disgustada por ti como persona. La atmósfera a su alrededor se fue enturbiando gradualmente.
Subaru entrecerró los ojos, esforzándose por mantener la calma. No me importa quién seas. Déjame volver inmediatamente. Aunque esas palabras le estremecieron el corazón, siguió mirando fijamente aquella figura. A estas alturas, ¿sigues engañándote a ti mismo? Intenta recordarlo con atención, desde la infancia hasta ahora. ¿Quién no te ha odiado? ¿Y quién ha estado realmente dispuesto a ser tu amigo? ¿Y? Si no fuera por Tsukasa, ¿qué serías de ti? Tras las palabras de Subaru, el cuerpo de Subaru tembló ligeramente. La voz continuó y Tsukasa. Él solo te ayuda para su propio beneficio. Si no estuviera dentro de tu cuerpo, ¿te prestaría atención? Ilia, que dice que no quiere involucrarte. En realidad, lo que quiere es que seas su peón, ¿verdad? Porque eres la carne de cañón perfecta. Porque no hay nadie en este mundo que necesite a Subaru. Yo soy quien de verdad se preocupa por ti. Subaru. Estas palabras fueron como una cuchilla afilada, que no solo reabrió las heridas más profundas del corazón de Subaru, sino que también despertó el miedo que siempre había reprimido, el de que nadie la hubiera necesitado de verdad. Por mucho que lo intentara, siempre sería la Subaru odiada y marginada por los demás. Mientras sus pensamientos vacilaban, una densa energía negra surgió de todas partes, enroscándose alrededor de su cuerpo como tentáculos. Justo en ese momento, Subaru reveló una sonrisa de satisfacción, interrumpiendo el enrollamiento de la energía negra. Es hora de descansar. Porque ya estás muy cansado, ¿verdad? Duerme. Olvida todo esto, entierra todo el dolor en lo más profundo. Subaru abrió la boca, queriendo decir algo, pero su conciencia comenzó a nublarse. Aquellos susurros seductores ya habían echado raíces y brotado en su corazón. Justo cuando Subaru conversaba con ese oscuro yo, Tsukasa, que se encontraba dentro del espacio de la conciencia, sintió de repente un violento temblor. Este nivel de fluctuación solo afectaba directamente al espacio de la conciencia cuando la mente de Subaru estaba extremadamente perturbada. ¿Qué demonios está pasando? Tsukasa, que no podía percibir ninguna energía anormal, estaba confundido y solo pudo atribuirlo a que Subaru había tenido una pesadilla. Pero este es el segundo día consecutivo. Reflexionó para sí mismo, decidiendo preguntarle a Subaru sobre su situación con más detenimiento después del amanecer. En marcado contraste con el violento tumulto que se vivía dentro de Subaru, la mansión estaba sumida en la quietud de la noche profunda. La luna brillante colgaba en lo alto, proyectando su frío resplandor sobre la oficina de Rosual. Allí se estaba llevando a cabo una conversación secreta. Entonces, con respecto a Subaru, ¿qué opinas? En la espaciosa habitación, un sofá y una mesa de centro para recibir visitas ocupaban el centro, y en un lateral había un escritorio de ébano. Documentos y una pluma estaban esparcidos sobre el escritorio, y junto a ellos reposaba una taza de té negro humeante. Esta era la oficina de Rosual L. Matters. Quien había formulado la pregunta era el propio Rosual. Aunque su voz era apenas un susurro, llegó claramente a los oídos de la criada que estaba al otro lado del escritorio. Allí estaba Ram. Tras aquella brillante negociación, ya deberías haber visto algunas pistas, ¿no? Ram hizo una leve reverencia y respondió: Subaru-sama se ha desempeñado muy bien en la cocina y en otros asuntos. Además, no tiene ningún rastro del culto de la bruja, así que podemos descartar cualquier sospecha. Solo Ram estaba en la habitación, Rem no estaba presente. Al oír este informe, Rosual tamborileó con los dedos sobre el escritorio pensativo. Recibir semejante valoración de Ram. Parece que este medio caballero no es nada sencillo. Pero sus siguientes palabras hicieron que el corazón de Ram se encogiera. Sin embargo, ¿de verdad no es una espía? ¿De verdad no hay necesidad de cuidarla? La mirada de Rosual se tornó repentinamente profunda, aunque su tono seguía siendo ligero. Ran respiró hondo y respondió con cautela: no se puede descartar por completo, pero Ran cree que esta posibilidad es muy baja. Rosual asintió. Confiaba en el criterio de Ram, y puesto que ella lo había dicho. Entonces continuemos observando. Por cierto, Ram, recuerda ir a la biblioteca prohibida de Beatriz para reponer tu Mara. Cuando Ran respondió e hizo una reverencia para despedirse, aquella conversación secreta que tuvo lugar en plena noche concluyó en silencio. Fin del capítulo. Lee hasta 40 capítulos por adelantado en patreon.com web link. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 29 Justa Tool.
Uno en el pasillo de una escuela secundaria, Subaru se quedó incómoda frente a una elegante chica rubia. Su radiante sonrisa la dejó sin palabras. ¿Seamos amigos? ¿Por qué quieres ser mi amigo? La chica rubia ladeó la cabeza con aire juguetón. MMM. Quizás porque eres justo mi tipo. Eres guapa y tienes excelentes notas, ¿cómo es posible que alguien como tú no tenga amigos? Estas palabras hicieron que el corazón de Subaru se acelerara ligeramente. Desde pequeña, solo sus padres le decían con dulzura: está bien, todo saldrá bien. ¿No estás dispuesto? Subaru respondió apresuradamente: no. No es eso. Me encantaría. La chica rubia sonrió radiante y llena de alegría. Subaru estaba inmersa en la alegría de hacer su primera amiga, creyendo que esa amistad duraría para siempre. Hasta que un día, cuando le tocó el turno a Subaru, salió de la escuela más tarde de lo habitual. Justo cuando estaba a punto de bajar las escaleras, escuchó una conversación familiar. ¿A quién le gustaría a alguien así? Solo soy su amiga por lástima. Si no fuera porque Kiyotaka está interesado en ella, ni siquiera la miraría dos veces. ¿Así que eras tú quien difundía esos rumores? Eso es interesante. Ella nunca se defiende, ¿podría ser que realmente haya hecho esas cosas? De todos modos, ella nunca las refuta. Y yo, estando a su lado, me he convertido en la amable y buena amiga. Esa voz familiar denotaba desprecio. Además de ser guapa y tener buenas notas, no entiendo qué le ve Kiyotaka. Pero da igual, su atención ya se ha centrado en mí, la mejor amiga incondicional que la apoyará sin importar cuánto difamen a la buena amiga. Ja ja ja. Qué herramienta tan perfecta. Incluso me hace la tarea y hace todo por mí. Enséñame, yo también quiero ser su buena amiga. Una risa estridente resonó en la escalera y duró 2 minutos completos. La labor de punto que Subaru tenía en las manos cayó al suelo. Era la bufanda a medio terminar que había estado tejiendo toda la noche para su buena amiga. A la mañana siguiente. La luz del sol seguía brillando con fuerza, y el aroma de las flores y la hierba flotaba en el aire. Sin embargo, a diferencia de lo habitual, Subaru, que debería haber estado sonriendo radiante y bromeando con Tsukasa, que flotaba en el aire o estaba sentado en una silla con las piernas cruzadas, yacía inmóvil en la cama. Al tocar con la punta de los dedos las manchas de lágrimas secas bajo su ojo derecho, Subaru no comprendía qué le pasaba. Sentía el corazón oprimido por una pesada roca, lo que le dificultaba respirar, pero recordaba haber dormido con normalidad. Su casa, flotando en el aire, la observaba en silencio. Podía percibir claramente su estado de ánimo bajo, y lo que más le preocupaba era que, cuando Subaru despertó, un aura extraña e indescriptible impregnaba el ambiente. Preguntó qué pasó. Nada. Probablemente nada, ¿verdad? Subaru se incorporó en la cama, reprimiendo con esfuerzo sus pensamientos caóticos, y esbozó una sonrisa forzada. En su opinión, probablemente se trataba de lo que llamaban síndrome de transmigración. Tal vez simplemente echaba demasiado de menos a sus padres. Al pensar en ello de esta manera, su estado de ánimo pareció calmarse un poco. Esta explicación claramente no convenció a Tsukasa. Aparte de la fluctuación emocional similar a un terremoto que sintió anoche en el espacio de la conciencia, no había percibido ninguna aura externa. Si estás demasiado cansado, descansa un poco hoy. Inesperadamente, esta preocupación provocó que surgiera en el corazón de Subaru un rastro de resistencia inexplicable. No. No hace falta. Ella negó con la cabeza. Vamos a practicar hoy, ¿de acuerdo? Practiquemos cobertura de maná. Recordando que ya había ayudado a las empleadas domésticas a compartir gran parte del trabajo el día anterior, continuó: y ya que estamos en ello, aprovechemos para aumentar la popularidad de Lia. Dicho esto, Subaru se levantó rápidamente para lavar y ordenar su ropa. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta. Toc, toc. Los golpes sonaron excepcionalmente claros en la silenciosa habitación. Subaru, que estaba a punto de abrir la puerta, se quedó paralizada de repente, sintiendo una oleada de resistencia inexplicable surgir en su interior. Justo cuando ella dudaba, la voz de Tsukasa resonó. ¿Qué pasa? ¿No abres la puerta? ¿No estabas a punto de salir? Como si esas palabras lo hubieran impulsado, la mano de Subaru giró incontrolablemente el pomo de la puerta. Hacer clic.
Rem, que se había despedido apresuradamente la noche anterior, estaba parada afuera de la puerta. Aún vestía su uniforme de sirvienta, pero la puerta que se abrió de repente y la aparición de Subaru la hicieron detenerse un instante, frunciendo el ceño casi imperceptiblemente. Rem. ¿Sucede algo? Al oír una voz idéntica a la de anoche, Rem vaciló, pero rápidamente volvió a la normalidad, con una sonrisa fingida asomando en las comisuras de sus labios. Subaru, ¿estás libre al mediodía? Si te viene bien, ¿podrías venir a la cocina a ayudar? Esta petición dejó a Subaru paralizada por un instante, pero enseguida esbozó una sonrisa. Claro, iré al mediodía. Tras recibir una respuesta positiva, Rem observó detenidamente a Subaru y se dio la vuelta para marcharse. Sin embargo, después de que Rem se marchara, la conversación que acababan de tener resonaba en la mente de Subaru. Inconscientemente, una palabra surgió en su corazón: herramienta. Esa era la palabra que menos quería recordar. Al pensar en esto, su expresión se torció gradualmente y gritó frenéticamente en su corazón: ¡qué asco, Subaru, de verdad eres tan asqueroso! Subaru. Una calidez provino de su hombro, y acompañada por el llamado urgente de Tsukasa, Subaru se liberó del torbellino de dolor, jadeando en busca de aire. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Cuéntame, ¿quieres? Al escuchar las palabras cariñosas, Subaru abrió la boca, pero finalmente solo dijo en voz baja: está bien. Probablemente solo extraño mi hogar. Tsukasa nunca había experimentado la calidez de un hogar, por lo que solo pudo responder torpemente: aunque no entiendo qué es esa sensación, parece muy dolorosa. Tsukasa, ¿tú? Las palabras de Subaru quedaron inconclusas cuando Tsukasa asintió. Sintiendo la mirada compasiva que ella le dirigía, cambió de tema con impotencia: vámonos, ¿no vas a ayudar al mediodía? Los dos caminaron en silencio hacia el patio de la mansión. La luz del sol brillaba sin reserva sobre la atribulada Subaru, y ella alisó suavemente las arrugas de su bata. Aunque era la primera vez que la usaba, el material era inesperadamente suave y cómodo. Parece que tengo potencial para ser modelo internacional, murmuró para sí misma al ver su reflejo en el cristal de la ventana. Su casa, flotando a un lado, replicó con lengua afilada: más bien parece una casera cobrando el alquiler en la calle. Si no puedes hablar correctamente, mejor cállate. Subaru puso los ojos en blanco y cruzó la puerta directamente hacia Emilia, que estaba junto al cenador. Emilia se bañaba en la luz del sol, rodeada de pequeños puntos de luz verde. Esta escena onírica hizo que Subaru y Tsukasa se detuvieran en seco al mismo tiempo, incapaces de soportar la idea de molestarla. Emilia, al parecer sintiendo la presencia de Subaru, abrió lentamente los ojos y pudo distinguir con precisión la figura que se acercaba. Lia, ¿te hemos molestado? Comentario 2. Votar capítulo 30 Divergent Fist. Emilia observó la expresión ligeramente inusual de Subaru, suspiró suavemente y dijo: no, en realidad, eres tú, Subaru. Te siento diferente de lo habitual. Parece que hay algo más en ti. Ella frunció ligeramente el ceño al decir esto. Subaru bajó la cabeza apresuradamente para olfatear su cuello. Aparte del tenue aroma a jazmín, no percibió ningún otro olor, así que replicó exageradamente: imposible. Seguro que me bañé anoche. No intentes engañarme, Lia. Al ver que la reacción de Subaru no era diferente a la habitual, Emilia, a pesar de sus dudas, sonrió y dijo: supongo que solo fue mi imaginación. Pero, ¿no vas a ayudar hoy, Subaru? Está bien. El trabajo de ayer prácticamente ha terminado. Ram y Rem deberían tenerlo más fácil esta semana. Subaru sonrió. Pero iré a la cocina a ayudar al mediodía. Lia, entonces tendrás que decidir tú. Acostumbrada a su tono juguetón, Emilia sonrió y asintió. Entonces, ¿vamos a practicar esa magia especial otra vez hoy? Así es. Aunque Tsukasa dice que el progreso será lento sin un combate real, quiero intentarlo de nuevo. Al oír la expresión combate real, Emilia pareció un poco sorprendida. Después de todo, que Subaru fuera capaz de participar en un entrenamiento de combate tras solo un día aprendiendo magia, era un talento excepcional. Veo. Emilia se alisó la falda y dijo: mi práctica diaria ya terminó. Todavía queda algo de tiempo antes de la próxima práctica programada por Puck. ¿Puedo verte practicar desde un lado? Antes de que terminara de hablar, un pequeño gato emergió de entre su cabello plateado y la saludó con una voz peculiar: buenos días, Subaru.
Hoy te sientes un poco diferente. ¿En serio? Me siento igual que todos los días. Subaru estaba de pie en el césped con las manos en las caderas, luciendo su habitual sonrisa cálida. Emilia y Puck intercambiaron una sonrisa y se sentaron en el mismo sitio. Entonces, comencemos a practicar, Subaru. Si bien la efectividad de la práctica sin combate real era limitada, la estabilidad de la cobertura de maná estaba mejorando gradualmente. Tsukasa pensó para sí mismo: quizás pueda pedirle a Puck que practique conmigo más tarde. En ese momento, Subaru entró en la zona, y sus puños se envolvieron gradualmente en una luz azul. El flujo de aire a su alrededor se agitó, formando un círculo de presión visible. Eso no está bien. Tsukasa notó con claridad la anomalía en el control del maná de Subaru. La cobertura de maná de ayer no se acercaba ni de lejos a este nivel. Este nivel casi alcanza el estándar para un combate real. Este progreso repentino no le produjo alivio. Al contrario, lo puso en alerta. Cualquier cambio anormal merecía desconfianza. Subaru sintió una sensación de control completamente diferente a la del pasado, y una oleada de alegría le llenó el corazón. ¿Así se siente tener una cobertura de maná completa? Es mucho más que eso. Estaba a punto de girar la cabeza para preguntar cuando el rostro de Tsukasa se magnificó repentinamente ante sus ojos. La distancia entre ambos era de menos de 10 centímetros. ¡Guau! Sobresaltada, Subaru cayó al suelo y el maná que tenía en las manos se disipó al instante. Estaba a punto de quejarse cuando oyó a Tsukasa murmurar con confusión: aunque la cantidad total de maná ha aumentado, el caudal es muy normal. ¿Por qué? Mientras estaba desconcertado, Subaru preguntó en voz baja: entonces, ¿puedo aprender nuevas habilidades ahora? Al ver esto, Tsukasa reprimió momentáneamente sus dudas. En cualquier caso, mientras estuviera a su lado, no permitiría que nada le sucediera a Subaru. Hay una habilidad que se ajusta a tu situación actual, pero requiere combate real. Ya que te desempeñaste bien, descansemos primero. Subaru estaba sentado al lado de Emilia. Emilia preguntó con preocupación: ¿ya no practicas? Tsukasa dijo que ya había practicado lo suficiente y que me enseñaría otras nuevas más adelante. Subaru hizo una pausa y luego cambió de tema: hablando de eso, desde que llegué a la mansión, siento que rara vez tengo una buena conversación con Lia. Emilia la miró con ternura. Es cierto. Pero Subaru ha estado trabajando muy duro. Ya sea ayudándome o trabajando en la mansión, lo he visto todo. Estas palabras hicieron temblar el corazón de Subaru. Así que Lia me ha estado observando todo este tiempo. Subaru, ¿en qué estabas pensando antes? Para disimular la confusión en su corazón, fingió estar bromeando y dijo: estoy tan conmovida que podría llorar de la emoción al sentirme comprendida por Lia. La expresión exagerada hizo reír a Emilia. Subaru se lo había dado todo estos 2 últimos días. Si las criadas la evaluaran, sin duda obtendría la máxima puntuación. Subaru es realmente excelente, capaz de intentar todo tipo de trabajos sin miedo. Ram y Rem también te han elogiado en privado. Emilia le tomó la mano con delicadeza. Pero debe ser agotador, ¿verdad? Subaru dijo: está bien, al menos puedo con ello. Siempre y cuando no sea limpiar toda la mansión. Eso está bien. Si estás cansado, debes decírmelo. Los dos charlaron animadamente en el césped. Pug no interrumpió, pero su mirada hacia Subaru se hizo cada vez más frecuente. Cuando el reloj marcó el siguiente momento, la voz de Tsukasa resonó: sigamos practicando. La agradable conversación llegó a su fin. Al ver a Tsukasa descender lentamente del aire, Subaru no pudo evitar abrir los ojos con curiosidad. Originalmente, había pensado que aprendería técnicas de combate más complejas, pero no esperaba escuchar un término desconocido. ¿Puño divergente? Subaru ladeó la cabeza y repitió el término, con el rostro lleno de confusión. Tsukasa esbozó una leve sonrisa y explicó con paciencia: en pocas palabras, esta es una técnica que aprovecha las características de tu maná. Tu maná total es grande, pero la velocidad de transmisión es lenta. Esto, de hecho, se convierte en una ventaja. ¿Una ventaja? Subaru estaba aún más confundido. Así es. Tsukasa levantó 2 dedos. El principio es que cuando das un puñetazo, primero lanzas un ataque sin maná o con una capa muy fina, haciendo que el oponente calcule mal la potencia y baje la guardia.
Entonces, la transmisión retardada de maná se concentrará y estallará, generando un segundo impacto. Esto equivale a infligir el doble de daño en un solo golpe, lo que puede atravesar las defensas y tomarlas por sorpresa. Entiendo. Los ojos de Subaru se iluminaron y apretó el puño con confianza. No parece difícil, debería poder hacerlo. Sin embargo, Tsukasa esbozó de repente una sonrisa astuta. Entonces demuéstramelo. Ahora, debes realizar esta técnica mientras Emilia y Put te acosan. Aunque no cuente como combate real, será suficiente para hacerte sufrir. PFF. Emilia y Puck observaron a Subaru, que estaba tendido en el césped jadeando con dificultad, y no pudieron evitar reírse a carcajadas. Hace apenas unos instantes, a instancias de Tsukasa, Subaru los había desafiado a ambos. El resultado fue obvio: Subaru perdió. La coordinación entre Emilia y Puck fue impecable. Densos conos de hielo atacaban desde todas direcciones. Si bien solo le causaban un dolor punzante al golpear sus puños cubiertos de maná, la abrumadora ofensiva era demasiado para ella. Lo que resultaba aún más complicado era que los conos de hielo rotos se convertían en diminutas espinas de hielo, o se derretían en gotas de agua al sol, convirtiendo las manchas de agua en su cuerpo en nuevos puntos de congelación. Sin embargo, aprovechó una oportunidad fugaz y lanzó un puño divergente contra las 18 capas de escudos de hielo que Puck había colocado. El efecto fue inesperadamente bueno, atravesando casi por completo las capas de hielo. Desafortunadamente, justo cuando rompía el escudo, quedó atrapada por una breve pausa en el aire y, finalmente, fue derrotada. Tsukasa comentó mientras descansaba tranquilamente en el césped cercano: aún queda mucho camino por recorrer. Tras darte cuenta de que los conos de hielo no podían atravesar la defensa, deberías haberte acercado con decisión. Dar vueltas a ciegas solo le dará al oponente más tiempo para preparar sus tácticas. Consciente de su error táctico, Subaru no rebatió, sino que siguió intentando calmar su respiración. Emilia se inclinó y dijo: ya lo has hecho muy bien. Descansemos un rato.